Hola, bienvenidos a una nueva edición de su programa Verdades del Reino, las verdades eternas hoy. Y comenzando un programa y una serie, van a ser varios programas que vamos a realizar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con el título Cuando los justos gobiernan. En nuestro amado país Chile, en noviembre de este año 2017, tendremos las elecciones para presidente para el periodo 2018 a 2022, junto también con la elección de diputados, senadores y consejeros regionales. Y para hablar de esto y de mucho más, tenemos hoy como invitado a nuestro hermano Abraham Larrondo, profesor, cientista político, presidente del Partido Cristiano Ciudadano, el primer partido cristiano evangélico en su base de nuestro lindo país Chile, y candidato a la presidencia 2017. La verdad es eterna. Y en medio de las tinieblas, la verdad te hará libre. Iglesia Jesucristo, único Salvador, presenta a los pastores Luis Donoso y Matilde Nova en Verdades del Reino. La Biblia dice: cuando gobiernan los justos, el pueblo tiene alegría, pero cuando gobiernan los impíos, el pueblo gime. Y comenzamos con este primer programa, una serie titulada Cuando los justos gobiernan, con nuestro hermano profesor, cientista político, presidente del Partido Cristiano Ciudadano y candidato o precandidato a la presidencia de nuestro amado país Chile de este año 2017. Muy bienvenido, profesor Larrondo. Muchas gracias, Pastor Luis, por esta invitación y saludo a todos los televidentes de Canal 50 y de este programa hermoso que usted tiene para compartir una palabra de fe y también información que yo creo que vamos a disfrutar comprendiendo esta relación que hay en la incursión del mundo cristiano evangélico en la política. Muy bienvenido nuevamente, hermano Abraham Larrondo. Y primero que todo, sabiendo que usted es el presidente del primer partido cristiano evangélico, Partido Cristiano Ciudadano de nuestro país, que es un hito para lo que es nuestra nación y para lo que es que el reino de Dios se pueda establecer en nuestra patria. Quisiéramos conocerlo a usted como persona, contarnos un poco de su familia, de sus padres, de su fe en el Señor Jesucristo. Bien, mire, yo soy hijo de pastor y madre educadora, soy padre de un pastor y yo soy profesor de profesión. Esa es mi historia personal. También referido al partido, el Partido Cristiano Ciudadano es primero en este sentido, porque han surgido otros partidos también. Es primero porque es el primer partido de base social cristiana, evangélica, que nace con una visión de país, de nación. Yo diría que nace desde la ciudad hacia el templo, y no del templo hacia la ciudad, para que se entienda la diferencia. Nuestro corazón está puesto en una visión política transformadora de la sociedad chilena, donde fundamentalmente la idea es proponer al país como prioridad inicial la agenda valórica ante todo el caos valórico espiritual que existe en Chile y que ha ido dándose también en otros órdenes como la política, la sociedad, el campo de la economía, la salud, en fin. Profesor, antes de que ya pasemos a hablar, ¿cierto? Tenemos algunos programas que vamos a tener el privilegio de tenerlo con nosotros. Ahí vamos a ver, ¿cierto?, de la proyección o los proyectos del partido, la agenda, en cada una de las áreas que son necesarias para el desarrollo de nuestra nación. Sí. ¿Cómo nace el Partido Cristiano Ciudadano? Bueno, mira, el año 2015 nosotros estábamos con un problema serio, que todo este relativismo moral está arrinconando al ciudadano cristiano. Tal vez el gobierno y los partidos políticos nos han dado cuenta que nosotros estamos viviendo una sociedad que está desmarcándose de nuestra
cultura de fe, no solamente de la fe, sino de la cultura de vida, del modo de vida, ¿eh? De nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras raíces cristianas en la sociedad. Y por lo tanto veníamos haciendo improntas políticas desde la década del 90, cuando tuvimos una fuerte intervención por la ley de culto, y que muchos políticos pensaron que a la iglesia solo le interesaba lo corporativo, no la ciudad, no la nación. Y sintieron que si ellos resolvían el problema de la igualdad religiosa, ya no había más dificultad con la iglesia, y por lo tanto simplemente dijeron: ahora le toca a los movimientos relativistas, le toca a los movimientos ideológicos materialistas, homosexuales, en fin, y vamos a atender a esas minorías, porque ya esta, entre comillas, minoría religiosa ya tiene resuelto el problema de su justicia, de igualdad corporativa. Pero no observaron que la iglesia es integral y que Chile, por ejemplo, es un país que venía teniendo un crecimiento del mundo cristiano evangélico en la década del 80 muy cercano al 5%, y que si bien después en los 90 disminuyó el crecimiento, se mantuvo en forma ascendente ese crecimiento, y que culturalmente en los 80 vino una suerte de revolución cultural dentro del mundo evangélico, porque los hijos de padres de oficio hoy día son profesionales, hoy día son universitarios, hoy día son técnicos, hoy día están insertos en los distintos estratos de la sociedad chilena. Y eso hace que el evangélico no solamente sea una persona que practica una fe religiosa, sino que practica un modo de vida ciudadana donde hay ciertos valores y principios que quiere asegurar para él y para sus hijos. Profesor, en ese sentido, saludamos a nuestros hermanos y amigos televidentes en nuestro programa con lo que dice la Biblia: cuando gobiernan los justos hay alegría en el pueblo, en la nación, pero cuando gobiernan los impíos, el pueblo gime. ¿Cómo ve a la iglesia? Que estábamos hablando, ¿cierto?, de los hijos, de los hermanos que ya son profesionales. Dios ha ido preparando todo para que, y luego nos puede también hablar, ¿cierto?, de los directivos que están junto a usted en el Partido Cristiano Ciudadano, los profesionales. Pero ¿cómo ve a la iglesia? ¿Cree que está preparada en este tiempo para que podamos llevarlo a usted como precandidato y que sea presidente de nuestra nación? La iglesia, Dios ha venido preparándola hace mucho tiempo para que los hijos del Señor, los que tienen formación, puedan gobernar la nación. En la década del 70, la mayoría de nuestra gente cristiana, hermanos y hermanas, eran de oficio. En el 2000 hay 1 millón de profesionales. Y a quien le pregunto hoy día que sea pastor, me va a decir: mis hijos o mis nietos están en la universidad. Hoy día yo puedo decir que en cada hogar evangélico existe al menos un estudiante universitario o técnico o un profesional. Entonces nos hemos ido insertando en la medida que la cultura académica, que la cultura profesional de nuestros hijos y nosotros mismos. Mi padre era pastor, mi madre educadora y yo profesor, y mis hijos, uno irá a ser abogado, el otro ingeniero, aun cuando es pastor, pero ya tienen otra cultura y están ascendiendo socialmente. La iglesia evangélica era de estratos sociales bajos, entre los 40 y los 60, pero a partir de los 80, con esta irrupción de las universidades privadas, fundamentalmente por esta cobertura universitaria, nuestros hijos entraron a las universidades. Por lo tanto, si la iglesia hoy día está preparada, tiene los equipos, tiene la gente. Lo que estamos instalando hoy día son las instituciones, las ideas, los proyectos para poder avanzar en la conquista de nuestra nación. No solamente en la conquista de la fe, de poner en el corazón y en el alma de los chilenos a Dios y al Señor Jesucristo, sino aportar en materia de educación, por ejemplo, en materia de economía, en materia de salud, en materia de servicio público con honradez pública. Entonces, nuestra gente hoy día, nuestra gente cristiana, nuestros hermanos de fe, tienen hoy día la formación
para gobernar esta nación. Y por eso tenemos alcaldes evangélicos, y por eso tenemos concejales evangélicos, y por eso hemos tenido intendentes evangélicos. Entonces, claro que estamos preparados, pero algunos han ido dilatando este hecho por distintas concepciones o teorías que yo creo que son bastante lejanas a la realidad. Nosotros hemos constituido un partido político que está en este momento en trámite de formación, donde estamos reuniendo las firmas, pero queremos que sea un partido de cristianos para servir a Chile y a todos los chilenos. Eso es importante, profesor, porque al conversar con algunos creyentes, ellos piensan que el partido, al ser cristiano, evangélico, es como para servir a la iglesia. No está esa mirada, ese entendimiento de que es un partido en pro de la nación y de todos sus ciudadanos chilenos, extranjeros, que están llegando de miles a nuestra nación. Qué importante ese punto enfatizarlo para que la iglesia pueda entender. Escuchaba al obispo Pino Bustos que él tuvo, ¿cierto?, una precandidatura años atrás y que él recibió muchos votos. Y él decía, lo escuchaba en un programa radial, que el problema lo tuvo, y hay que decirlo con honestidad, con la iglesia. Claro. Él analizaba así que la iglesia finalmente no lo apoyó. ¿Cómo ve usted esa parte? No, yo creo que el obispo Salvador Pino fue un pionero. Yo creo que él, dentro de sus capacidades, hizo lo que más pudo para dejar una huella, un testimonio, y yo creo que tenemos que seguir desarrollando. Yo valoro mucho lo que él hizo. Pagó un alto precio por... Claro, pagó por su ir precio como y nosotros candidato. lo apoyamos en su momento. El tema es que esto en la política es un proceso, Pastor Luis. No es una cosa de la noche a la mañana. Yo vengo, imagínate, desde la secundaria liderando, primero los secundarios, después en la universidad, posteriormente fui parte de un proyecto político nacional, como fue Renovación Nacional, y después fui constituyendo alianza nacional evangélica o cristiana, y hoy día estoy en este proyecto que es mucho más sólido porque tiene una definición, tiene una plataforma, primero en una agenda valórica clara respecto a la vida, al matrimonio y a la sociedad. Hablemos, profesor, ya de las propuestas o de la agenda. ¿Qué haría usted como presidente al ser elegido en este noviembre de 2017? Hablemos de la agenda valórica. Partamos por el aborto. Mire, como usted bien dice, la agenda valórica tiene que ver con lo que acabo de decir, con lo que son nuestros principios de vida. Porque Dios aborrece las manos, dice, que matan en sangre inocente, ¿no? Hoy día, con mucha facilidad, parlamentarios, sobre todo todos los parlamentarios de la Concertación hoy día, excepto algunos casos que son excepcionales, ¿no? Están a favor de liquidar la vida del que está por nacer, con obviamente distintas razones que ellos pretenden usar para justificar, pero nosotros no compartimos porque la vida viene de Dios y la naturaleza nos da a entender claramente que lo que hay en el vientre de la madre no son proteínas, ni aminoácidos, como dijo el senador. Profesor, ¿cuándo empieza la vida? Al momento de que se fecunda en el óvulo. La vida comienza ahí, como dice la Escritura, muy clara. Mi embrión vieron tus ojos al momento de nacer, y en tu libro estaban escritas todas las cosas acerca de mí. O sea, ya en tiempos de David, que era un político, entre paréntesis, porque era un rey con principios, declaró lo que es la vida para él. Y obviamente nosotros estamos con ese principio de vida desde el momento de que se fecunda en el óvulo hasta el momento natural en que la persona deja de existir. Y por lo tanto tampoco estamos con la eutanasia. Y estamos por la familia, y por eso queremos plantearle al país en el próximo gobierno, que estamos compitiendo para conquistar, de que en Chile exista el Ministerio de la Familia. Porque así como necesitamos un ministerio para el mar o el ministerio oceánico, que alguna vez se planteó, o el Ministerio de la Tecnología, que yo encuentro que son ministerios necesarios para este nuevo siglo, necesitamos un ministerio que fortalezca la base esencial de la sociedad, que es la familia, donde nos preocupemos del padre, de la madre, de los hijos, de su hábitat, de incluso reducirle impuestos
porque tienen más de 2 hijos, de ayudarlo en los temas de educación, de darle cobertura. Chile es un país, fíjate que es un país nuevo, tiene apenas 200 años, apenas 216 años, por ser más exacto. Hay otros países en Europa que tienen 1000, 1500 años. Pero este país, siendo tan joven, se comporta como país viejo y reduce la natalidad. Y nosotros hace 30 décadas, éramos un país en una geografía de población con una imagen de pirámide, es decir, la base era de los nacidos, recién nacidos, era más grande que los que eran viejos. Profesor. Y hoy día es al revés, somos un país rectángulo, igual que los países europeos viejos. Entonces, es porque estas políticas de natalidad, es porque los sistemas que están aplicándose hoy día más van a recrudecer cuando se habla de temas de aborto y temas de matrimonios que no van a poder tener hijos, en fin. Y en eso, aparte de digamos, instaurar el Ministerio de la Familia, ¿qué otras políticas haría en pro de evitar el aborto? Por lo que entiendo, ¿cierto? Estamos en contra de las 3 causales. Mira, aquí para el aborto. En el tema del aborto hay causales de prevención y hay causales de penalidad que tienen que coexistir. Nosotros no podemos pretender que se disminuya el aborto si nosotros no hacemos prevención en educación y en salud para que eso no ocurra. Pero también lo que se llama la paternidad responsable, la maternidad responsable. También tenemos que preocuparnos por la pobreza, porque muchas veces las condiciones de pobreza llevan a estas decisiones equivocadas. Pero también una filosofía materialista que reduce la vida a una cuestión meramente material. Si a mí me da espanto cuando escucho a un senador de la República decir que un feto vivo en el vientre de una madre no es más que proteína y aminoácidos. O sea, ese es un desprecio absoluto a la vida. Y por cierto, tenemos que poner en la ley, ¿cierto?, un castigo, una sanción legal para aquel que comete un crimen, porque no puede quedar impune una persona que mate a un niño que está por nacer, a un ser que está por nacer, ¿te das cuenta? Entonces no se trata solamente de sancionar, se trata de tener una política de Estado que sea provida, ¿entiendes? Y no solamente sancionando a los que liquidan, a los que abortan. Profesor, entonces el aborto en sus causales que se están, ¿cierto?, promoviendo, totalmente opuesto. Absolutamente. La eutanasia. Fuera, porque mira, absolutamente por una cosa muy simple. Se trata de una vida. ¿Sabes qué? Ayer me escribía una señora y me decía, yo prefiero que haya aborto porque esos niños que van a nacer se van a ir al Sename y el Sename no los va a atender. O sea, por una mala política de Estado, ella condena a los que están por nacer. ¿Qué haría usted con el Sename? Es que el Sename es el símbolo de justamente una sociedad que no ha valorado la vida. Y es el Estado el que debe resolver eso, porque con nuestros impuestos el Estado tiene dinero para preocuparse de eso. Yo creo que es un escándalo el Sename y hay que intervenir seriamente ese tema, sancionando a los culpables y mejorando las condiciones de vida de los niños. Fíjate que la Constitución dice que el Estado garantiza la vida psíquica y física de la persona. Los niños de Sename son personas, el Estado debe garantizar su seguridad psíquica y física. Y eso no ha ocurrido en el Sename. Y yo diría, se ha tapado a los que son responsables por las vidas humanas que se han perdido y por la desprotección que están viviendo. Pero eso no justifica que yo resuelva abortar mediante una ley para que no tengamos más huérfanos y pobres huérfanos en Chile. Esa no es la medida. Profesor, yo sé y tengo que representar a muchos hermanos que nos están viendo, que hasta ahora, cuando hay elecciones, hay una frase, tenemos que votar por el menos malo. Sabiendo que hay candidatos, nunca hemos tenido, aparte, ¿cierto?, la intervención de nuestro obispo Pino Busto, que agradecemos al Señor porque fue un punta de lanza en ese sentido, pero decimos, de los candidatos que tenemos, todos de partidos seculares, votemos por el menos malo.
Y le estoy haciendo unas preguntas respecto a la agenda valórica de vida, porque sé que a los cristianos es lo más que nos interesa también lo económico, lo social, todo lo que es el quehacer del país, pero especialmente la agenda valórica. Hablen un poco de su posición respecto a la legalización de la marihuana, la convivencia civil, ¿cierto? La pena de muerte, ¿está de acuerdo o no? ¿Qué nos puede decir de eso? Mire, en orden, el tema de la marihuana, es cierto que existe una marihuana que se ocupa para situaciones de salud y que son estos tónicos, ¿cierto? Que incluso he sabido que el alcalde de la Florida lo está trayendo y que yo creo que eso es un paliativo al dolor de personas que están terminales y que merecen una atención que les sea accesible. Y en eso yo creo que está bien. El tema de la marihuana, lejos de eso, cuando se convierte en la droga o el inicio para la droga, piense usted el daño que le produce a los niños adolescentes consumir droga. Porque los niños adolescentes hasta los 15 años todavía no cierran su cerebro completamente, entonces una parte de ese cerebro, una parte de su tejido cerebral está aún abierto. Y por lo tanto, cuando le ponen droga, simplemente destrozan la construcción cerebral. Y entonces un daño enorme, irreversible que se hace para el niño con la droga. Entonces cuando el alcalde aparece anunciando que además de los tónicos, de los remedios alternativos, que son positivos para los enfermos terminales, él promueve la legalización total de las drogas, yo creo que él cae en un error. Y en un error porque la Florida, por ejemplo, es una comuna de jóvenes y adolescentes que si entran tempranamente a la droga, van justamente a ser en el futuro enfermos terminales y con daños cerebrales severos. Entonces yo no estoy de acuerdo con la legalización de las drogas y voy a hacer todo para impedir eso, pero sí en apoyar la medicina natural en todas sus formas, porque eso garantiza un elemento paliativo para los que están enfermos terminales, sobre todo cuando hay un dolor que es importante en las personas y que no encuentran una tranquilidad. Pero no hay que confundir las cosas. Y de la convivencia civil, ¿cierto? Que ahora es un No, tercer estado civil. Lo que pasa, mire, hay un candidato presidencial, ¿cierto?, que dice el matrimonio es religioso. Por lo tanto, el matrimonio se lo dejamos a la iglesia y el vínculo, ¿cierto?, llamémosle el vínculo civil del matrimonio, es una materia de Estado en que no entra a jugar lo religioso. Yo le voy a decir a esa persona, ¿cierto?, que francamente está muy equivocado, porque el matrimonio es antes del Estado, en el Estado y después del Estado. El matrimonio es un principio, y es un principio que tiene 3 condicionantes sine qua non, que no pueden faltar. El primer elemento es que el matrimonio es una unión civil de un hombre y una mujer, en el sentido que es complementario. No es unitario, es complementario. Es una unidad en diversidad. Varón y hembra los creó. Él constituyó el matrimonio en forma diversa y complementaria. Segundo, el matrimonio se tiene que dar en condiciones de proyección de la vida, porque el matrimonio es fecundo. Si yo reúno, ¿cierto?, hago un vínculo entre un varón y un varón, no hay resultado de fecundación. Lo mismo si es mujer y mujer, pero si es varón y mujer, sí hay fecundación. Por lo tanto, es un principio. Y en tercer lugar, el matrimonio permite una relación de amor integral, donde los niños tienen derecho a tener padre y madre. Se construye el nido, ¿cierto?, matrimonial justamente en esta relación de amor, donde los hijos encuentran un lugar para desarrollarse integralmente. De tal manera que en esos principios se constituye el matrimonio civil, y por eso desde el año 1857, que está en nuestro Código Civil, el concepto matrimonio, y algunos quieren sacarlo porque es un asunto meramente religioso, pero el daño que van a provocar en la sociedad civil es inmenso, porque van a destruir su base. Es como sacarle la esencia de la raíz de un árbol. Lo que le da vida a la sociedad es justamente la constitución del matrimonio en los principios que le acabo de señalar. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que igualemos un matrimonio homosexual a un matrimonio heterosexual. Y no porque quiera discriminar a los homosexuales,
sino porque es un principio. Mire, si usted al agua le saca, el agua es H2O, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Sácale uno de oxígeno y deja de ser agua. Por lo tanto, no se da, no produce, no es matrimonio eso. Esos son vínculos civiles, sociedades civiles, que bien podrían existir para salvaguardar derechos materiales de las parejas que no son heterosexuales. Pero otra cosa es darle atributo de matrimonio y es más, exigir en la ley que sean iguales y puedan adoptar hijos. Profesor, estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Vamos a continuar. Lo tenemos invitado para que pueda estar con nosotros en los siguientes programas y vamos a seguir en el siguiente programa con la agenda valórica. Sé que tanto nuestros hermanos como los amigos televidentes están muy atentos, escuchando a su persona como precandidato a la presidencia 2017 de nuestro precioso país Chile. Y yo quiero dirigirme a nuestros amigos, porque sé que Dios permite el guía por su Espíritu Santo que amigos que no han conocido a Jesús puedan ver el programa. Y queremos decirles que cuando los justos gobiernan, hay alegría en el pueblo, dice la Biblia, cuando gobierna el impío hay gemido. Y el gobierno de Dios puede comenzar en su corazón, el gobierno de Dios puede comenzar en su vida. Usted allí donde está puede hacer una sencilla oración. La Biblia dice que si oramos con todo el corazón, de verdad, reconociendo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que el Señor le resucitó de los muertos, que Él resucitó para darnos vida y vida en abundancia, vida eterna, lo creemos y lo confesamos con nuestra boca, Él nos perdona, nos salva y pasa a ser el Rey, el gobernador de mi vida. Y esa alegría que Dios promete cuando hay justos gobernando la nación, comienza en su corazón, comienza en su matrimonio, comienza en su casa. Quiero invitarlo para que entregue su vida a Jesús, pídale perdón por sus pecados y reconózcalo como su Salvador y Señor. Profesor. Muchas gracias. Últimas palabras, 30 segunditos. Quiero agradecer a la audiencia, no alcanzamos a terminar la agenda, seguimos los próximos días. Un gran abrazo, bendiciones para todos, apóyennos. Amén. Les esperamos con nuestro invitado especial, candidato a la presidencia 2017, presidente del Partido Cristiano Ciudadano, Abraham Larrondo. Bendiciones. Bendiciones.